Tú estás allí, bajo el sol implacable de Roma, en un patio de castigo militar donde el aire huele a sudor rancio y madera quemada. Frente a ti, un traidor al imperio. No lo decapitan, no le conceden la dignidad de un corte limpio. Lo que vas a presenciar está documentado en las crónicas como uno de los castigos más humillantes. Le espera un palo ennegrecido por el fuego, ardiente en la punta, que no servirá para dar luz, sino para abrirle el cuerpo en el lugar más innombrable. El silencio pesa hasta que escuchas el primer grito. No es un sonido humano, es un rugido animal, desgarrador, que rebota en los muros de piedra y te eriza la piel. Unos a tu lado fingen compasión, otros se ríen con descaro, pero todos entienden lo mismo. Este suplicio no es un arranque de crueldad, es un mensaje. Roma castiga para que el miedo viaje más lejos que las palabras. Y tú lo sabes. No es un caso aislado. Está escrito en las fuentes. Desertores, rebeldes y traidores fueron sodomizados con estacas ardientes como advertencia. Aquí no hay misericordia, solo política convertida en espectáculo. Ahora dime, ¿qué piensas tú? ¿Un hombre que traiciona merece el perdón o solo la condena eterna? ¿Dónde crees que está su alma ahora? ¿En manos de los dioses o perdida en el infierno de los indignos? Déjalo en los comentarios, porque quiero conocer tu juicio. Y antes de que te cuente cómo esta conspiración llevó a un final tan brutal, suscríbete. Lo que viene después es aún más oscuro, y sería un error perderte la lección más cruel que Roma dejó escrita en carne viva. Tú ya has visto el final, pero para entenderlo debes retroceder conmigo unos meses antes de aquel grito en el patio militar. Roma estaba inquieta. No era una inquietud ruidosa, sino ese murmullo silencioso que corre entre pasillos, en cenas privadas, en banquetes donde los vinos fluyen más rápido que la prudencia. La figura del emperador, o del general que le servía de sombra, estaba siendo cuestionada. Y en Roma, cuestionar no era opinar, era firmar tu sentencia de muerte. El hombre al que viste arder por dentro no fue un ladrón cualquiera, fue un oficial. Uno de esos que juraban lealtad a las águilas del imperio y que, en secreto, soñaban con clavarles el pico a sus superiores. Los documentos hablan de cartas interceptadas, de encuentros nocturnos en tabernas alejadas del foro, de nombres susurrados demasiado cerca de oídos indiscretos. Tú lo sabes. En Roma no existía la privacidad. El esclavo que servía tu vino podía ser informante. La concubina que compartía tu lecho también. Y así fue como esta pequeña red de descontentos terminó en manos de quienes mejor sabían usar el miedo: los tribunos militares. Cuando lo arrestaron, no fue con discreción. Querían espectáculo. Lo sacaron a plena luz, lo exhibieron como a una bestia atrapada. Se le acusó de traición, de buscar aliados entre los bárbaros del norte, de intentar mover tropas sin permiso imperial. Culpable. Quizás. Pero lo cierto es que en Roma la culpabilidad no se medía en pruebas, sino en conveniencia. Y a ti, que lo observas desde la distancia, te queda claro. Su destino estaba sellado desde el momento en que lo señalaron. El palo ardiente que lo atravesó no era solo para él. Era para todos los que, en ese instante, pensaron en imitarlo. El mensaje era cristalino. Roma puede perdonar un error, pero nunca una traición. Ahora te pregunto, si hubieras estado en su lugar, ¿habrías arriesgado tu vida por un ideal, sabiendo cómo terminarías? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres descubrir cómo los mismos senadores aplaudieron este suplicio mientras conspiraban entre ellos en la penumbra, suscríbete. Porque lo que vas a escuchar después revela que, en Roma, la traición nunca muere, solo cambia de rostro. Tú entras al Senado y lo primero que notas no es la solemnidad de la política, sino el hedor de la hipocresía. Los hombres que se sientan allí, con túnicas blancas inmaculadas, bordadas con la púrpura que tanto envidian los plebeyos, son los mismos que unas horas antes aplaudían el grito del traidor sodomizado con fuego. Ellos no se ensucian las manos, claro, pero disfrutan como cualquiera del espectáculo.
En Roma, la política y la sangre iban siempre juntas. Lo sabías tú, lo sabían ellos, y lo sabía aquel hombre que ardía por dentro. El Senado nunca fue un templo de sabiduría. Fue un circo elegante donde cada gesto estaba calculado. Documentado está en las fuentes. La ejecución de traidores se usaba como herramienta política. Era un mensaje no solo al pueblo, sino también a los propios senadores, porque entre ellos también se tramaban conspiraciones, alianzas secretas y cuchilladas disfrazadas de discursos. Y lo entiendes. Ese palo ardiente atravesando el cuerpo de un oficial no castigaba únicamente a un hombre, castigaba a todos los que en la penumbra planeaban mover un dedo contra el poder. Roma necesitaba ejemplos. Tú lo sabes bien. La clemencia era vista como debilidad, y la debilidad era el principio del fin. Por eso se elegía siempre el suplicio más degradante, el que anulaba al enemigo no solo en vida, sino en memoria. Porque dime, ¿quién puede recordar con honor a alguien que muere atravesado de esa manera? Su nombre se convierte en burla, su recuerdo en advertencia. Y aquí es donde tú, sentado frente a mí, debes preguntarte, ¿qué preferirías? ¿Una muerte rápida con dignidad o prolongada con vergüenza? Escribe tu respuesta en los comentarios. Roma nos obliga a elegir entre dos infiernos, y tu juicio es parte de esta lección. Y antes de seguir, suscríbete, porque lo que viene ahora es aún más incómodo. Descubrirás cómo el propio pueblo, ese mismo que lloraba en los templos, pedía más sangre en las plazas. Y te lo advierto, lo que creías civilización, al mirar de cerca, se parece demasiado a la barbarie. Tú caminas entre la multitud y lo primero que sientes es el olor, sudor, grasa rancia de comida callejera, vino barato derramado en las losas. El pueblo romano está allí, no por deber cívico, sino por hambre de espectáculo. Lo sabes bien, Roma nunca se sació de sangre. No bastaban los combates de gladiadores ni las fieras destrozando cuerpos en el Coliseo. Necesitaban algo más íntimo, más cruel. Un suplicio que no fuera solo muerte, sino humillación. Y ahí es donde entraba la ejecución del traidor. Mientras tú lo observabas retorcerse, los plebeyos gritaban, aplaudían y hasta pedían que el palo fuera empujado con más fuerza. Algunos, supersticiosos, murmuraban plegarias, convencidos de que el humo de esa carne quemada servía para purificar a Roma de la traición. Otros se reían a carcajadas, lanzaban insultos y recordaban que el dolor ajeno era su entretenimiento gratuito. Documentado está. Tácito y Suetonio escribieron sobre cómo el pueblo era partícipe de la justicia romana, no como jurado, sino como coro sangriento que exigía espectáculo. Y aquí, entre esos rostros anónimos, debes reconocer la verdad. El imperio sobrevivía porque la violencia era compartida. El Estado castigaba, pero el pueblo lo celebraba. Y dime, ¿tú qué habrías hecho en esa multitud? ¿Habrías mirado en silencio, con repugnancia, o habrías gritado con ellos para no parecer débil? Déjalo en los comentarios, porque tu respuesta dice más de ti de lo que imaginas. Y no lo olvides, suscríbete, porque en la próxima parte verás cómo no todo el pueblo reía. Algunos temblaban en silencio, sabiendo que un simple rumor podía convertirlos en la próxima víctima del palo ardiente. Y esa, créeme, es la peor condena. Vivir con el miedo de que el espectáculo un día seas tú. Tú lo sientes en el aire. No es solo el humo de la madera quemada ni el hedor de la carne abierta. Es miedo. Un miedo que se pega a la piel como sudor frío. El pueblo grita, se ríe, aplaude, pero detrás de cada carcajada hay un temblor. Saben que cualquiera puede estar en el lugar del traidor mañana. En Roma no había garantías, solo sospechas. Bastaba un rumor, una palabra mal dicha en la taberna, un gesto ambiguo en el foro, y ya estabas en la lista de los condenados. Documentado está en los archivos. Emperadores como Tiberio y Domiciano gobernaban más con miedo que con leyes. Y tú lo sabes, el miedo era más eficaz que 100 legiones. El palo ardiente no solo castigaba,
sino que sembraba un terror que viajaba por cada calle, cada casa, cada lecho. El traidor gritando allí no era un hombre, era un recordatorio. Obedece o terminarás igual. Tú, en ese momento, miras a tu alrededor y lo comprendes. El miedo no estaba solo en los esclavos ni en los plebeyos, también en los senadores. Ellos, con túnicas limpias y discursos altisonantes, temblaban en la intimidad, porque sabían que la acusación de traición podía nacer de la nada. Y lo que viste en ese patio militar no fue un exceso, fue política pura. Ahora piensa, ¿qué hubieras hecho tú en ese mundo? ¿Callar, obedecer, vivir con la espalda encorvada? ¿O habrías arriesgado tu cuello para rebelarte contra la máquina de Roma? Respóndeme en los comentarios. Quiero saber en qué lado de la historia te colocas. Y antes de seguir, suscríbete. Porque en la próxima parte no hablaremos de miedo, sino de lo que venía después, cuando el cuerpo del traidor dejaba de gritar y su cadáver se convertía en otro instrumento del poder. Miras el cuerpo que queda en el suelo. Ya no hay gritos, solo un silencio pesado que te aplasta el pecho. Pero en Roma, incluso los muertos tienen un propósito. Documentado está. Los cuerpos de los traidores no se enterraban con respeto. Se exhibían, se dejaban pudrir, se colgaban como advertencia. El tuyo, si hubiera sido ese traidor, no habría tenido derecho a la memoria ni a un lamento. Los soldados lo arrastran, los esclavos preparan el espacio, y tú observas cómo la carne chamuscada se convierte en una lección tangible. Cada cicatriz negra, cada quemadura abierta, cada gesto de dolor congelado en la cara del condenado sirve para algo. Enseñar que Roma no olvida y que la traición no perdona. El hedor a carne quemada se mezcla con el de la pólvora y el vino derramado en la arena, creando un aroma que nunca olvidarás, impregnando tus sentidos con la lección de que desobedecer tiene un precio. Algunos romanos miran y asienten, satisfechos. Saben que la lección ha sido aprendida. Otros, los más sensibles, apartan la mirada, pero el miedo no los abandona. Lo llevan consigo como sombra. Tú, que observas, lo comprendes. La ejecución no termina con el último grito. Termina cuando la memoria del pueblo acepta que el poder está por encima de todo. Y te pregunto, ¿crees que alguien podría perdonar a ese hombre? ¿O que su alma encontrará algún respiro? Déjame tu opinión en los comentarios, porque Roma nos obliga a confrontar preguntas incómodas. Y antes de seguir, suscríbete, porque lo que viene ahora es aún más perturbador. Descubrirás cómo la maquinaria de la venganza se extiende incluso a la familia y los allegados del traidor, asegurando que nadie olvide la lección del palo ardiente. Tú no solo estás viendo a un hombre morir, estás presenciando cómo Roma convierte la traición en una red que atrapa a todos los cercanos. Documentado está. No era raro que familiares, amigos e incluso aliados del traidor sufrieran castigos públicos. La lógica era clara y cruel. Si quieres sobrevivir, asegúrate de no estar cerca de quien se atreve a desafiar al imperio. Tú miras y ves a sus hermanos, a sus confidentes, a sus soldados más leales. Algunos son humillados, otros golpeados, incluso ejecutados, todo delante de la multitud, para que el miedo se propague como fuego seco. El aire huele a miedo mezclado con humo y sudor. Los gritos de los condenados no son solo dolor, sino advertencias vivas que atraviesan cada calle de Roma. Y tú lo comprendes. Aquí no hay justicia, solo enseñanza. Aquí no hay redención, solo memoria del terror. Pregúntate ahora, mientras observas esto, ¿qué habrías hecho tú si supieras que tus actos pueden condenar a quienes amas? ¿Callarías o arriesgarías todo por tu causa? Déjalo en los comentarios, porque tu juicio refleja lo que la historia de Roma todavía exige de nosotros. Y antes de avanzar, suscríbete. En la siguiente parte descubrirás cómo estos actos de terror eran planificados meticulosamente, no improvisados, mostrando la brutal eficiencia con que Roma ejecutaba su venganza y mantenía el control sobre todos, incluso sobre aquellos que solo miraban desde la distancia. Tú te das cuenta ahora. Nada de lo que viste fue casual.
Roma no improvisaba, no dejaba el castigo al azar. Cada palo ardiente, cada grito, cada cuerpo humillado estaba planificado con precisión quirúrgica. Documentado en las crónicas de Tácito y Suetonio, los emperadores y sus magistrados diseñaban estos suplicios como una cadena perfecta. Primero, el traidor, luego sus aliados, finalmente el miedo que se extendía a toda la ciudad. Tú miras el escenario y lo entiendes. La venganza no era solo personal, era estratégica. Cada gesto tenía un mensaje. No desafíes al imperio, o arrastrarás contigo a todos los que te rodean. Incluso el orden de los castigos importaba. El público debía ver cómo la justicia golpeaba de manera implacable, cómo la traición se pagaba con dolor y humillación prolongados. Y tú sientes el efecto, aunque no estés involucrado. El miedo te recorre la espalda. Te recuerda que la obediencia es la única garantía de supervivencia. Pregúntate, si hubieras sido parte de esta planificación, ¿serías capaz de ejecutar la misma crueldad sin vacilar, sabiendo que cada decisión afecta vidas humanas? Déjalo en los comentarios, porque esta pregunta, tan antigua como Roma, todavía nos interpela. Y antes de continuar, suscríbete, porque en la próxima parte descubrirás el instante final, la culminación de esta venganza, cuando la maquinaria de poder transforma el sufrimiento en lección eterna y marca para siempre el destino de todos los implicados. Tú estás allí, y todo llega al límite. El traidor ha soportado el dolor. Su cuerpo está marcado, chamuscado, cada músculo retorciéndose con cada empujón del palo ardiente. Documentado está en las fuentes. Los historiadores romanos no inventaban la tortura. La describían con detalle para que todos comprendieran la magnitud de la venganza. Tú sientes la tensión en el aire. El público contuvo el aliento y ahora observa cada espasmo, cada grito, cada mirada que implora misericordia. Y no hay compasión. La lección es clara. Roma es más fuerte que cualquier individuo. Ves cómo algunos en la multitud se apartan con horror, otros celebran con frenesí. Y tú lo comprendes. Este espectáculo no solo destruye al traidor, destruye la noción misma de seguridad para cualquiera que ose desafiar al imperio. Pregúntate ahora, si hubieras sido testigo sin poder intervenir, ¿qué habrías sentido? ¿Satisfacción? ¿Miedo? ¿Culpa? Escribe tu juicio en los comentarios. Tu respuesta revela cuánto de humano queda en ti frente al poder y la justicia. Y antes de avanzar, suscríbete, porque en la siguiente parte te mostraré las consecuencias posteriores, cómo Roma aseguraba que el terror y la lección perduraran mucho después de que el último grito se extinguiera, y cómo la memoria de este castigo se convirtió en un instrumento de control absoluto. Ahora respira hondo, porque lo que vas a comprender no termina con la muerte del traidor. Tú lo ves todo, los cuerpos todavía humeantes, los restos quemados del palo ardiente y el silencio pesado que se instala después del espectáculo. Documentado está. En Roma, la ejecución no cerraba la historia. La convertía en lección viva para todos los que quedaban. Los cronistas Tácito y Suetonio nos cuentan cómo el temor no se diluía con el paso de los días, sino que se impregnaba en las casas, los templos, los mercados y hasta en las mentes de los senadores. Los familiares y aliados sobrevivientes se convertían en sombras vigiladas, cada palabra medida, cada gesto observado, porque el imperio sabía que el miedo se perpetúa mejor cuando hay consecuencias permanentes. Y tú lo sientes, aunque estés fuera de ese círculo. Ese olor a carne quemada, ese silencio que grita más que cualquier palabra, se queda contigo. Roma no quería solo obediencia, quería internalizarla, hacer que cada ciudadano viviera con la certeza de que la traición no se olvidaba. Los hijos del traidor aprendían desde pequeños que sus ancestros habían sido enemigos del Estado, que sus nombres llevaban estigmas que nadie podría borrar, y que un error podía costarles la vida incluso décadas después. Tú, al contemplar esto, entiendes que la venganza romana era un ciclo: dolor, muerte, miedo, memoria. Y ahora reflexiona.
¿Merecía este hombre algún perdón? ¿O su alma estaba condenada desde el primer susurro de conspiración? ¿Dónde crees que descansará? Déjalo en los comentarios, porque tu juicio es parte de este espejo que Roma nos tiende, obligándonos a mirar no solo la crueldad de otros, sino nuestra propia capacidad de entenderla y de temerla. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque la última parte revelará el cierre definitivo de este ciclo de terror. Cómo Roma asegura que incluso la historia recuerde la lección, y cómo la memoria de estos suplicios sigue latiendo en las páginas de los cronistas, en el olor de las piedras del foro, y en la conciencia de cualquier hombre que se atreva a desafiar el poder absoluto. Tú estás frente a la escena, y aunque los cuerpos ya no gritan, el silencio sigue siendo ensordecedor. Roma no olvida, tú tampoco. Documentado está en las crónicas de Tácito y Suetonio que estos castigos no solo ajusticiaban a los traidores, sino que imprimían en la memoria colectiva la lección más dura. Desafiar al poder significa pagar con la carne, con la familia y con la memoria. Tú lo comprendes porque lo has visto con tus propios ojos, aunque solo sea en la imaginación que los relatos históricos permiten. Cada detalle, cada espasmo, cada olor a carne quemada es un recordatorio de que la justicia romana no era justicia como la conocemos hoy. Era espectáculo, advertencia y herramienta política. Piensa en el traidor que sufriste ver. Su vida terminó de la manera más humillante, pero su muerte cumplió un propósito: enseñar, aterrorizar y controlar. Roma convirtió la venganza en lección, y tú lo sientes. Incluso siglos después, leyendo estas palabras, percibes el miedo que atravesaba plazas y senados, el temor que moldeaba decisiones y silencios. Ahora, reflexiona. ¿Merecía este hombre algún perdón? ¿Dónde crees que descansará su alma? ¿En la indulgencia de los dioses? ¿En la oscuridad del Hades? ¿O condenado a vagar eternamente por su traición? Déjamelo en los comentarios. Tu juicio es parte de este diálogo con la historia. Y recuerda, Roma es espejo y advertencia. La crueldad no es gratuita, pero tampoco la indiferencia frente al poder. Suscríbete para seguir explorando estos rincones donde la historia muestra su lado más oscuro, más humano y más aterrador. Porque comprender cómo Roma manejaba la traición y la venganza te obliga a mirar tu propia relación con el poder, con la justicia y con la memoria. Y aunque los siglos pasen, el eco de esos gritos sigue aquí, resonando en las piedras del foro, en los textos que sobrevivieron y en la conciencia de todos los hombres que, como tú, se atreven a mirar.